Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto poder contactar con ustedes un enlace más originado de la ciudad Esmeralda, la Iglesia del Redentor. En esta ocasión nos acompaña nuestro hermano Pastor Luis Sánchez, al cual le damos una cordial bienvenida. Mi hermano Pastor, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos ustedes, hermanos. Qué privilegio muy hermoso que Dios nos regala una vez más, encontrarnos aquí para meditar un poco en torno a la palabra de Dios. Así que quiero darles la bienvenida a este breve tiempo y que el Señor sea hablando muchísimo a cada uno de nosotros. Amén. Amén, mi hermano Pastor, muchas gracias. Bueno, pues mis hermanos, el día de hoy el tema que nos va a compartir el hermano Pastor es el don de librarnos de las ilusiones. Para ello voy a pues ponernos en oración para estar en este momento y que la palabra llegue pues, a cada uno de nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, gracias por las bendiciones, gracias porque nos acompañas en cada instante de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar aquí para poder compartir a través de tu siervo Luis Sánchez la palabra, Señor, que tú quieres que llegue a nuestros corazones. Y no solo que se quede allí, sino que también se convierta en acción, Padre, que sea parte de nuestras vidas, que tú siempre, Señor, nos acompañas en el caminar, en las pruebas, en cada instante, Señor, porque allí en los momentos difíciles es donde realmente encontramos y sabemos y conoceremos tu grandeza, Señor. Gracias por todas las bendiciones que recibimos, Señor. Gracias por cada instante, por todo lo que tú nos permites, Señor, porque como bien dice tu palabra, todas las cosas nos vienen para bien, Señor. Te pedimos y te agradecemos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, lo dicho entonces, mis hermanos, vamos a escuchar al hermano Pastor Luis Sánchez con el tema El don de librarnos de las ilusiones. Mi hermano Pastor, le escuchamos atentamente. Muchas gracias, muy amable por darme este paso. Hemos estado hablando acerca de los dones de integración y esto relacionado al gran tema que hemos estado estudiando acerca de espiritualidad emocionalmente sana. El pastor Peter Escasero en su libro entonces nos hace una invitación a que nosotros podamos considerar y desarrollar esta capacidad de bajar más el ritmo acelerado de vida que tenemos. Yo sé que es costoso, pero con la ayuda del Señor todo lo podemos. Y eso tiene que ver con el don de ir más despacio en todos los aspectos. La última vez hablábamos acerca del don de anclarnos en el amor de Dios. Y esto es un factor muy importantísimo, puesto que si estamos muy profundizados en el Señor, entonces vamos a hacernos inconmovibles ante las amenazas del enemigo, las circunstancias de este mundo que nos quieren desconectar de la relación y del vínculo con nuestro Señor. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero hablarles acerca de el don de librarnos de las ilusiones. El pastor Peter Escasero nos habla entonces diciendo de que necesitamos tener límites con respecto a placeres, relaciones y logros. De esa manera, bueno, vamos a tener entonces cuidado con las ilusiones y las apariencias. Bueno, vale explicar entonces una vez más aquí el asunto. Todos nosotros tenemos un corazón inclinado a vivir de apariencias. Y las apariencias están justamente establecidas por ese grado de ilusión y de sueños que muchas veces tenemos en nuestra mente. No olvidemos que el enemigo tiene una sutileza muy fuerte. Y eso lo vemos en la narración de los evangelios, cuando la palabra dice que vino a tentar al Señor. Y una de sus expresiones fue que todo lo que tenía delante del Señor, los reinos de la tierra, podían ser también de él si postrado le adoraba a Satanás. Y esto lleva a pensar, y yo siempre lo he establecido, Jesús, por el lado de su dimensión humana, físicamente estaba limitado, no podía ver más allá, o sea, de cierta distancia, como nos puede pasar a todos nosotros. Pero cuando le dijo los reinos de este mundo, todo lo que tú tienes delante aquí puede ser tuyo, entonces esto nos lleva a pensar de que estaba provocando mucho a la imaginación del Señor.
Sabemos muy bien cómo el Señor lo confronta y rechaza esa artimaña del enemigo. Cuando el Señor dice, está escrito, es la única manera cuando usted y yo nos enraizamos en la palabra que podemos enfrentar y superar las tentaciones de Satanás que quieren hacer que nuestra mente vuele en una forma desmedida y nuestras ilusiones no estén marcadas en la voluntad del Señor. Entonces se requiere, porque usted y yo tenemos y sufrimos de una naturaleza golpeada por el pecado. Nosotros necesitamos tener límites. Y eso significa que usted y yo tenemos que autorregularnos, tenemos que autocontrolarnos. Y la única manera es viniendo al código perfecto de la palabra del Señor. Nuestra naturaleza tiene necesidades en todos los aspectos. Entonces, si nos vamos más allá de las fronteras de vidas, las consecuencias van a ser muy duras. Una de las situaciones es que vamos a perder la paz, vamos a perder la tranquilidad con el Señor. Y esa no es la voluntad de nuestro Dios amado, porque Él quiere que vivamos quieta, reposadamente y en paz. Ahora, no olvidemos que todo está en una dimensión de relacionarnos con los demás, porque Dios nos ha hecho, nos ha diseñado como personas para establecer vínculos. De la misma manera, logros en el sentido de que todo lo que hacemos a modo de esfuerzo, sea por nuestros estudios o el desempeño en nuestro campo laboral y profesional. Entonces, si no tenemos límites en ello, nuestro corazón nos va a engañar. La palabra dice que tenemos un corazón engañoso y por naturaleza dice la palabra que está inclinado a la perversidad. Entonces, necesitamos sujetar nuestro corazón, nuestra alma en una forma constante a nuestro Señor. Ahora, hay que distinguir entre lo que es ilusión y lo que es convicción espiritual. Esta primera parte hay que considerarla. Yo sé, usted dirá, bueno, todos tenemos ilusiones, es verdad, pero lo implícito aquí es cuando esas ilusiones desmedidas, usted sabe muy bien de dónde proviene y quién las provoca. Pablo dice, usando una expresión figurativa, que el enemigo establece y utiliza dardos de fuego. La intención de los dardos del enemigo tiene como un punto central afectar nuestros pensamientos. Entonces, si nuestra mente está desocupada y no está saturada de la palabra de Dios, entonces todo lo que Él va a sembrar va a provocar que imaginemos y va a encender fuego en toda nuestra vida. Porque de los pensamientos, sin duda, se va a derivar a una voluntad y a una acción. Entonces, note, si hay una diferencia, cuando yo no me apoyo en el Señor, mi mente solo vive volando, yendo de un lado para otro y no establecida y fija. Entonces, si usted y yo tenemos convicción en la palabra de Dios, meditando en ella como nos exhorta a que lo hagamos día y noche, entonces cuando venga ese tipo de ataque, externa o internamente, vamos a poder enfrentar y por ende superar. Ahora, aquí vale la pena hacernos también una vez más esta pregunta. ¿Cómo obra la salud emocional en torno a esto de las ilusiones desmedidas? Bueno, puesto que hemos estado estudiando de que si usted y yo cada día le pedimos al Señor que trate con nuestros sentimientos, nuestras emociones, por ende trate con nuestra vida espiritual, imagínese lo que todo esto va a significar a modo de riqueza en nuestra vida. Mire cuántas personas están lejos de Dios o están muy débiles en su fe y dependen y responden a los estímulos carnales de este mundo. No tienen tranquilidad, la palabra de Dios no es revelada, no sienten satisfacción en poder servir y participar en lo que es la vida de la iglesia, como Dios siempre lo está esperando. Entonces, ¿cómo obra? ¿Cómo obra la salud cuando usted y yo buscamos más sanidad espiritual en nuestra vida? Bueno, dejamos de fingir acerca de lo que ocurre en nuestro interior. Esto es un factor importantísimo, porque cuando hay alguien que cada día va avanzando más en el Señor, se da cuenta que tiene que ser cada vez más sincero consigo mismo y los demás. Ahora, con esto yo no estoy insinuando a que usted acuda a toda persona que encuentre a su paso y decirle hasta su más mínima dolencia.
No, nada de eso. Todo parte en el sentido de que nosotros ya no vamos a dar con ocultamiento con nosotros mismos. Y yo creo que uno tiene, como dice el pastor Peter Escasero, darnos la libertad de sentir, darnos la libertad de pensar. Y en esta relación de sentir y pensar, entonces tenemos que reconocer que cuando estoy en problema, estoy en dificultad. Y eso entonces me va a facilitar acudir al Señor en oración y de la misma manera ir hacia las personas que me estiman, que son sinceras, que me pueden escuchar y que me pueden ayudar espiritualmente. ¿Qué más hace la salud emocional cuando permitimos que el Señor todos los días nos toque en esa dimensión? Bueno, vamos a dejar de vivir los anhelos ajenos. ¿Qué quiero decir con esto? No olvidemos la experiencia de David cuando tenía que enfrentar al gigante Goliat. Encontramos a un rey, Saúl, que le estaba poniendo una vestimenta de soldado guerrero y que David se despojó de eso porque él no estaba acostumbrado a tener ese andamio sobre su cuerpo. Lo enfrentó al gigante y lo venció desde la originalidad. Mire, yo creo que aquí hay un punto clave de analizar, porque usted estará diciendo, ¿qué está queriendo, pastor, usted enfatizar? Bueno, hay personas, sin duda, que nos aman, nos aprecian, nos consideran como nuestros padres. Y yo he hablado aquí tantas veces acerca de esto de que a veces cometemos errores, que a nuestros hijos desde muy temprano le cortamos la posibilidad de algún día levantar vuelo. O sea, le cortamos las alas. Entonces, cuando yo condiciono a mi hijo diciéndole que tiene que ser el profesional que yo anhelo que debe de ser, eso es un error fatal. No olvide que la palabra dice, instruye al niño en su camino y no da a entender solo en lo que es camino espiritual, sino en su camino, en el don, en la capacidad que Dios le ha dado y le ha mostrado. Mire cuántas personas viven en tremenda frustración y desilusión porque están haciendo cosas del cual nunca Dios le ha llamado a cumplirla. ¿Y sabe por qué? Porque han querido agradar a otras personas. Entonces, cuando uno experimenta la salud emocional y la salud espiritual, ya de eso no nos preocupamos, nos zafamos de ese tipo de opresión y comenzamos a ser originales como Dios siempre ha querido que seamos. Bueno, ¿qué más? Dejamos de ocultar angustias y debilidades. Ahora, yo sé, por ejemplo, si somos conductores de un hogar y una familia, tenemos que reflejar fortaleza, temple, carácter, por ejemplo, al frente de nuestros hijos, porque ante una tempestad el capitán juega un papel importantísimo en la nave. Entonces, si nosotros mostramos ese lado solo de angustia, de temor y de preocupación, vamos a tener hijos, por ejemplo, muy inestables. Entonces, aquí hay un punto por reflexionar, porque cuando uno permite que el Señor obre, si bien es cierto, debemos, por un lado, yo siempre digo, esto es como la moneda en sus dos caras. Yo tengo que reflejar en este caso como padre, dentro del contexto del hogar y como esposo, tener una capacidad de fortaleza. Pero llegarán momentos en que me voy a quebrar. Llegarán momentos en que me voy a preocupar y voy a llorar. Y yo tengo que decir a los demás, estoy en problema, tengo preocupación. Por favor, oren por mí, porque de lo contrario, estaré nada más reflejando una parte de la realidad de mi vida. Y eso no es normal. Entonces, cuando uno va buscando más y más de la salud emocional, vamos a dejar ya de estar tapando situaciones como la angustia y las debilidades. ¿Qué más? Nos vamos a librar de buscar la aprobación de las personas. Bueno, de la misma manera, todos somos inclinados a que podamos ser ovacionados, que nos digan que somos los mejores padres, los mejores esposos, las mejores esposas, el mejor profesional en el área de trabajo donde estoy. Esa es nuestra naturaleza humana. Así somos, nos gusta el reconocimiento. Ah, pero como una vez alguien me dijo, de eso no te intereses y no te preocupes demasiado.
Preocúpate si Dios desde los cielos está aplaudiendo entre sí con el Hijo amado y el Espíritu Santo diciendo, complace mi corazón. Y eso es importante. Entonces yo creo que cuando uno está alcanzando cada día salud espiritual y salud emocional, lo menos que uno se va a preocupar es de la ovación de este mundo. No estaré preocupado si estaré cayéndole bien a tal cual persona o si que le simpatizo a tal cual persona para que me diga una palabra de aliento, porque mi aliento viene del Señor, mi aliento viene sin duda alguna de mi familia y de mi hogar. Ahora, ¿qué más va a ocurrir? Vamos a experimentar el don de ser hijos de Dios. El que no ha nacido de nuevo, la Biblia dice que está en tinieblas. El que no ha venido a Cristo dice que está bajo un estado ya de condenación. Entonces, cuando uno se convierte, cuando uno le da todas sus cargas al Señor, cuando uno confiesa de que Él es el Salvador personal de nuestra vida, Dios transforma nuestro ser. Y entonces, ahora vamos a vivir en una forma distinta, porque Dios nos va a hacer ver las cosas desde otra perspectiva en esa relación con el Hijo amado. Y esto es un factor clave. Por eso, si usted, mi amigo, mi amiga que me está escuchando, si no ha nacido de nuevo, yo le hago la invitación, venga a Cristo, recíbalo a Él como su Señor y Salvador personal, para que venga a una dimensión nueva, distinta de existencia. Hay una garantía en Él. Primero hay salvación, hay vida eterna y la palabra dice que nos regala también ahora mismo vida en abundancia. Ahora, ¿qué más ocurre cuando vamos buscando salud emocional y espiritual? Nos vamos a soltar de los patrones generacionales negativos de nuestra familia y de nuestra cultura. No olvidemos esa narrativa bíblica donde el profeta Isaías en una visión se ve inmerso ante la realidad de Dios y el espejo del Espíritu hace que Isaías se vea en su condición de pecado. Ve con precisión cuál es el problema que le está afectando. Y de paso, el Señor le muestra su trasfondo. Ahora, esto quiere decir que hay un peso de influencia en la manera de vida, en la manera de conducirnos, en base a las influencias que hemos tenido y tenemos de nuestros patrones generacionales, de nuestra vida de familia. Por eso yo oro al Señor que usted y yo Él nos muestre cada día qué está pendiente, del cual tenemos que ser liberados, sanados, restaurados, para que nuestra vida sea ligera en el proceso de ir al avance hacia la eternidad. Bueno, si usted y yo vamos por esta buena ruta, vamos a reconocer que no existe don más bello que amar y ser amados. Solo las personas que están descubriendo la sanidad en el Espíritu de Dios podrá darse cuenta que Dios nos creó para eso, para vivir en la dimensión del amor. Miren cuántas personas están de espalda a esta verdad y están abandonados completamente y son insensibles y no se pueden llevar con el mundo que les rodea. Qué privilegio poder escuchar palabra de Dios y qué privilegio poder tener a Dios en nuestros corazones. Y yo hablo, digo esto, oigo esto y yo digo, Señor, que no se nos reduzca la capacidad nunca de poder amar a los demás, empezando por nuestra propia vida y de la misma manera de nuestro propio hogar y nuestra propia familia. Cuando la salud emocional va obrando vez tras vez, vamos a dejar el ser falso y entonces vamos a comenzar a fluir en el amor de Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. El Señor no quiere que seamos aguas estancadas. El Señor quiere que seamos aguas vivas fluyendo en bendición para los demás. Entonces, ante ese llamado al cual Él nos ha establecido, implica que nos despojemos, como dice Pablo en Hebreos, de la vieja naturaleza y del viejo hombre. Eso va a ocurrir todos los días si abrazamos al Señor, abrazamos su palabra y viviremos entonces de manera victoriosa, porque el Señor nos invita entonces a extendernos en la vida, caminando en la dimensión de lo que es el Espíritu. Pablo dice, andad en el Espíritu, caminad en el Espíritu, ser llenos del Espíritu. Solo de esa manera vamos a fluir de forma agradable.
Cuando usted y yo cada vez vamos abrazando lo que es la sanidad de las emociones y el espíritu, entenderemos que nuestra existencia aquí en la tierra es breve, pero nos espera una preciosa eternidad. Por eso es que Pablo dice que la mirada de todos nosotros debe de estar puesta en el galardón, en las cosas de arriba y no aquí en la tierra. Lo de este mundo es relativo, es corto, es pasajero, es efímero, es corruptible. Por eso todo aquel que va amando más al Señor, va descubriendo más a Cristo a través de la palabra, se va despojando de tantas cosas de este mundo y va ganando esa convicción, esa seguridad, como dice la palabra en cuanto a Abraham y a Moisés, que tuvieron siempre puesto la mirada en el arquitecto y diseñador de lo eterno, que es Dios. Ay, mi hermano, mi amigo, consideremos esta palabra como un motivo para orar, que las motivaciones permanentes de todos nosotros, empezando por nuestro hogar, sean siempre las cosas espirituales. Cuando usted y yo vamos por esta ruta, nos vamos a despojar del egoísmo para vivir haciendo la voluntad perfecta de Dios. Ese es el llamado de Dios desde siempre. Qué precioso. La Biblia dice que Jesús, la expresión visible del Padre invisible, dice el libro de los Hechos, estuvo siempre manifestándose, haciendo bondades y bienes al ser humano. Ahí está el sentido de la vida. Porque cuando nos despojamos de ese egoísmo, tenemos victoria sobre la vida egocéntrica. Entonces vamos cada día entendiendo lo que es fluir en la perfecta voluntad de Dios. Entonces, cuando alguien camina por la perfecta voluntad de Dios, no puede sino sentir gozo permanente en lo que es el avance cotidiano. Cada día uno puede decir, di un paso más en el llamado que Dios me ha hecho. Tenemos que hacernos la pregunta. Entonces, ¿estamos reflejando nuestro trasfondo familiar golpeado o estamos reflejando al Dios de las Escrituras? Qué tremendo desafío. El Señor no nos provoca esta pregunta para martirizarnos y pensar de que, bueno, así ha sido mi vida, toda mi existencia ha sido marcada por el desorden y yo no puedo más. No, hay que despertar. Tenemos que reaccionar. Dios está diciendo que Él marca en cada uno de nosotros la diferencia. Por eso, mi estimado amigo y hermano, hay una nueva opción. Abracemos al Dios de la palabra, dejemos que mude nuestro corazón y lo podamos entonces reflejar, por donde quiera que Él nos lleve. Jesús debe ser el inicio, el comienzo y el final de nuestra vida. Consideremos bien esto, puesto que hay muchas personas que se alegraron tanto. Qué lindo que hayan iniciado en el Señor, entendieron lo que ya era el paso de fe hacia la salvación, pero interrumpieron luego todo. Es que el Señor no solo que iniciemos, no solamente quiere que transcurramos, sino que lleguemos hacia el final de la jornada para poder decir, como Pablo un día expresó, he peleado la buena batalla, finalmente acabado la carrera, lo que me espera es un galardón. Esa debe ser la motivación de todos nosotros como hijos del Señor y la iglesia para que podamos sentir satisfacción en nuestra vida espiritual. En nosotros tiene que haber entonces, y con esto quiero ir cerrando, una perfecta integración de lo que es una vida emocional completa. Y cuando digo completa es que todos mis sentimientos y mis emociones están marcadas, gobernadas por los frutos del Espíritu Santo. Pero también tomado de la mano en lo que es una vida contemplativa profunda con el Señor. Oro de que usted y yo no nos olvidemos de esto. El Señor quiere que estemos más íntimamente con Él, que desarrollemos el don, también la habilidad de la contemplación, de tomar opción todos los días, de orar, de alabar al Señor, de meditar, de escudriñar las Escrituras. Y entonces, yo creo que de esa manera, cualquier ilusión que quiera desbordarse, el Señor lo va a traer nuevamente al centro de su voluntad. Caminaremos, correremos en la medida que debe de ser. Padre, gracias, Señor, por tu dirección en esta noche. Queremos pedirte una vez más, Señor del cielo, perdón. Tantas veces hemos estado muy marcados y con actitudes y comportamientos con un corazón que nos ha engañado,
que nos ha hecho ir más allá de los límites establecidos. Y hemos fracasado, y hemos cometido errores, y hemos llorado, y hemos sufrido las consecuencias. Señor, perdónanos. No queremos vivir así, Señor. Nos levantamos en tu nombre. Queremos fluir haciendo tu voluntad perfecta. Oro por cada persona, Señor, que ha tenido la oportunidad de sacar este momento para escuchar esta palabra. Señor, atiende, por favor, cada petición, el clamor, las lágrimas, las pruebas que se están pasando. Creemos, Señor del cielo, que en ti hay siempre victoria y en fe lo creemos. En tu santo nombre oramos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano pastor, muchas gracias por el mensaje de hoy, titulado El don de librarnos de las ilusiones. Damos también la bienvenida a nuestro hermano David Lucas. Hermano, buenas noches, bendiciones. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Qué gusto verte, Abelito, por aquí. Bueno, creo que el pastor daba un mensaje muy interesante, ¿no? Esto de las ilusiones. Como los anhelos, ¿no? Los sueños que como seres humanos obviamente tenemos, ¿no? Es natural, pero a veces esas ilusiones se pueden también desviar por cosas que realmente no necesitamos o quizás, como bien lo decía el pastor, son producto de la aprobación que queremos de las otras personas, ¿no? Y a veces esas ilusiones nos pueden llevar a tomar malas decisiones también, ¿no? Porque claro, queremos tener algo, queremos alcanzar algo, y no importa cómo, ¿no es cierto? Pero queremos llegar y a veces ese cómo puede ser caminos alejados de Dios. Entonces, siempre como lo hemos manifestado aquí, nosotros frente a nuestras ilusiones, a nuestros sueños, que es natural que todos nosotros tengamos, hay que dejarlos en manos del Señor y que sea Él quien abra los caminos que debe abrir, porque si en su plan para nosotros está que esa ilusión se cumpla o ese deseo, ese anhelo se cumpla, pidámoselos a Él, como bien decía el pastor, a través obviamente de la meditación, la oración, pero que Él sea tomando el control, que no seamos nosotros que por llegar a alcanzar esa ilusión o ese sueño, finalmente nos frustremos o generemos una salud no sana, emocionalmente no sana, ¿no? Que finalmente, como habrá manifestado por ese anhelo, esa ilusión, ese deseo, a veces es solo para aprobación social, y ni siquiera son cosas que finalmente sean una necesidad, sino más bien algo que nos ayuda a ser aplaudidos, pero tomamos malos caminos para alcanzarlo, ¿no? Y eso es lo que no debe ser. Si Dios lo permite, pues bienvenido sea. Y si Dios no lo permite, también bienvenido sea, porque como siempre hemos dicho, al cristiano, al que cree en el Señor, todas las cosas vienen para bien. Y hay que tener también que esas ilusiones, esos deseos, esos sueños, esos anhelos, de dejarlos en el mano del Señor, porque de esa manera podremos descansar y nuestra salud será emocionalmente sana. Un comentario, pastor, no sé si tenga algo que añadir o comentar. Sí, sí, finalmente esto, ¿no? Estaba recordando todo lo que usted acaba de decir. Cuando David expresó, Señor, en tus manos están mis tiempos. Y yo creo que tenemos que analizar siempre eso, ¿no? O sea, reconocer que Dios tiene el control del momento presente y de mi futuro. Y que no debo de vivir de ansiedad hacia el futuro. Porque si yo vivo apoyado en la palabra, ahí está mi destino establecido. O sea, hay algo certero en el Señor. En Dios no hay incertidumbre. Entonces yo debo tener cuidado con las ilusiones desmedidas, como lo dije hace un momento. O sea, soñar es muy bueno, pero desmedidamente me roba mi tranquilidad, me roba mi paz. Y Dios no nos quiere así. Dios quiere que seamos esos hijos de paz, donde su presencia pueda fluir. ¿Cuántas personas están a nuestro alrededor, empezando por nuestra casa y nuestro hogar, que están angustiados, están afligidos, están desesperados? Yo sé que de alguna forma también pasamos por la prueba, pero lo dije hace un momento, como responsables y capitanes del barco tenemos que estar en un equilibrio. Y solo cuando aprendemos a desarrollar este don
de superar las ilusiones desmedidas, ¿no es verdad? Considerando los límites, sabiendo hasta dónde tengo que llegar, no pasar de eso, voy a vencer y voy a significarle ayuda a otros. Así es, pastor. Yo acotaría un poquito más a lo que usted comenta, ¿no? Ojo, yo, para mí, y creo que es el mensaje acá, no es que no podemos tener sueños, no podemos tener deseos, es natural y es bueno, es saludable, porque de esa manera también como seres humanos nos preparamos, ¿no? Que de pronto uno quiere tener un trabajo, uno quiere obviamente ser un buen profesional, tiene que tener esa meta, ¿no? Ese sueño y ese deseo. Lo malo aquí es que cuando nosotros, en función de ese objetivo, nos alejemos del camino de Dios, ¿no? Y vayamos por rutas que no debemos estar porque, como decía alguien por ahí, no importa los medios, lo importante es cómo lo logres, pero no, sí, aquí el cristiano tiene que tener claro que los medios que utilice para alcanzar esos sueños deben ser medios aceptados por el Señor y siempre pedir a Dios discernimiento con cada decisión que podamos tomar para poder alcanzar esa ilusión, ese sueño. O sea, no estamos diciendo que tenemos que simplemente vivir sin una meta, sin un objetivo, porque de alguna forma, pues, el ser humano tiene que tener aquello, porque si no, viviría, no sé, o sea, desmotivado, ¿no? No hay algo que lo levante en la mañana y diga, bueno, yo tengo que trabajar por esta meta. El problema es que a veces, por llegar a esas metas, nos enfermamos y a veces ponemos, como bien usted decía, muy altas las metas, ¿no? Y a veces sabemos que son inalcanzables, ¿no? Y claro, nos enfermamos porque no lo logramos. Entonces, por eso digo, para Dios no hay nada imposible. Hay que pedirle al Señor que si está en su perfecta voluntad, nos conceda. Y si no, también agradecer, porque Dios es quien, como usted bien decía, conoce el futuro. Quizás si nos da eso que tanto anhelamos, no vamos a saber manejarlo y probablemente será perdición para nosotros. Entonces, hay que siempre tomarlo con mucho discernimiento y eso, o sea, y siempre trabajar con los sueños, las ilusiones y todo, pero dentro de lo que Dios quiere para nosotros, en función de ese camino. Alejado de Dios, no debemos tener nada, porque finalmente eso nos va a llevar a problemas más que a una felicidad completa. Sí, sí, y yo también subrayo esta parte, ¿no? Porque ilusiones desmedidas, por ende, no se van a cumplir, nos lleva a un estado de desilusión y frustración. Entonces, no tenemos que ir por la ruta. O sea, ya suficiente de los fracasos que tuvimos cuando no estábamos en el Señor. Y ver el entorno, cuánta gente está en una condición de amargura, en desesperación, porque sus ilusiones fueron desmedidas y están con una careta y con una apariencia. No podemos vivir así. O sea, en quien tenemos que estar escondidos para que sea visto que no es una careta, es el Señor. Entonces hay que estar sumergidos en Él. Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, en Él nos apoyamos, en Él nos escondemos. Perfecto, Gracias. hermano pastor. Hermano David, lo vemos calladito ahí. No sé si tengas algún comentario, alguna pregunta. De hecho, comentarios sí tengo dos. Resulta que es interesante cómo podemos orientar todas nuestras ilusiones, sueños y deseos a Dios. Me viene a la cabeza que es como la canción menguar para que aumente Cristo, para que crezcas tú, y solo en ese momento podemos ver cómo manejar la situación. Digo que es interesante porque es una lucha interna entre el deseo de uno de conseguirlo con los medios que sea a conseguirlo de la manera correcta. Y cuando uno rechaza los medios que sea para ir de la manera correcta, genera cierto pesar en el corazón de decir, si hubiera hecho tal cosa, ya estaría allí. Pero uno sabe que no es lo correcto. Y es que viene la lucha, donde uno se tiene que acercar más a Dios. Solo con eso, acercándose más a Dios, uno puede tener la paz de decir, tomé la decisión correcta, porque es la que Dios aprobaría. Y la otra es que la sanidad de nuestro espíritu nos brinda seguridad, nos da consuelo, en especial en este tiempo de tanta preocupación. Solo Dios en su presencia nos dará la calma y las formas para salir adelante, porque a pesar de todo este lío, toda la situación como se viene,
nos seguimos sujetando de Dios y podemos ver que Dios aún ama este país, ama esta ciudad y cada día quiere bendecirnos más. Por eso hay que vivir cada día en oración y testificando bien de su palabra. Así, y publicando su mensaje y haciendo las cosas que Dios quiere que uno haga. Eso. Gracias por esos dos comentarios y oramos al Señor que eso se haga una realidad en nosotros, ¿no? Alabado sea el nombre de Cristo. Amén, mi hermano pastor. Bueno, mi hermano David, ¿nos ayudas con una oración de despedida? No hay problema, creo, por supuesto. Señor mi Dios Padre Santo, gracias por el mensaje, mi Dios. Permite que en nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo nos enriquezca. Lo podamos apreciar y aplicar. Compartirlo a cada persona con nuestro testimonio. Gracias por la vida de cada persona que escuchó este mensaje y de aquellos que los escucharán después en las repeticiones. Sigue bendiciéndonos, Señor, pero por sobre todo sigue mostrándonos tu camino. ¿Qué es lo que quieres que hagamos para poder ser aceptados frente a ti, Padre Santo? Sacarte una sonrisa en ellos. Amén. 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 Bueno, pastor, palabras de despedida. Muchas gracias al Señor por esta oportunidad preciosa que nos regaló de estar juntos. Y hago mi oración, que cada uno de los que pudieron oír este mensaje lo podamos atesorar y que nuestras ilusiones sean bien aterrizadas. Que el Señor nos ayude. Amén, pastor. Claro, amén. Bueno, esto ha sido un enlace más originado por la Iglesia Redentor de la Ciudad de Esmeraldas, como siempre esperando de ser de bendición para cada uno de ustedes. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta entonces, bendiciones.